Conexión Rural, un programa dirigido a toda la gente de campo, especialmente a quienes se dedican a la ganadería en nuestra extensa región de Magallanes. Conexión Rural, producido por Asociación de Ganaderos de Magallanes, Asogama, Corporación Buenas Prácticas Ganaderas, Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y Codecer Magallanes. Auspiciado por Frigorífico Simonovich. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Este piño eterno va en su caballo, cuidando a las más pequeñas, su perro va. Con botas, sombrero y poncho, va el ovejero. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlas y saludarlos, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva Conexión Rural, aquí, a través de la plataforma multimedia El Pingüino, tan magallánica, ¿no? Y por supuesto siempre con nuestra pauta que está relacionada en acercar cada día más nuestra pampa, nuestra Patagonia, nuestro campo a la ciudad y la ciudad también llevarla al campo. Con toda la información, con todo aquello que usted merece y debe conocer respecto a lo que está sucediendo en nuestro mundo productivo, en este patrimonio histórico-cultural que es la ganadería. Hoy día vamos a entrar a un tema muy técnico, muy profesional, muy tecnológico, muy en esta sintonía que se están empezando a manejar, en esta situación de repente como media inentendible, tecnología en el campo. ¿De qué estamos hablando? Sí. Cada día se va tecnificando más la vida, pues. Y también hay condicionantes en la vida del campo que nos están obligando a tener que usar más tecnología para efectivamente aún mantener, mientras podamos, lo que le decía yo, este patrimonio histórico, cultural y productivo de nuestra región, que es la ganadería. Vamos a comenzar a conversar con dos profesionales, uno del área forestal, René Muñoz, y el otro del área de agronomía, como ingeniero agrónomo, Sergio Radich. Uno de Rancagua y el otro magallánico, no le pregunté si era magallánico, pero ya el apellido me lo dijo, así que... Y los voy a saludar, quiero darles la bienvenida a este programa, que es del mundo ganadero, para que conversemos de este proyecto tan interesante, tan importante, que tiene un nombre que aparentemente dice mucho, pero que yo creo que a la gran mayoría va a costar entender. Entonces, vamos a hablar hoy día de esta aplicación de tecnologías de la información geográfica en el sector ganadero de Magallanes, con René Muñoz, ingeniero forestal, ya les decía, Sergio Radich, ingeniero agrónomo, y vamos a entrar en materia inmediatamente porque el tiempo es corto y lo que hay que hablar de esto es mucho, para que nos expliquen, primero que todo, qué quiere decir, cuál es el espíritu de este nombre, aplicación de tecnologías de la información geográfica en el sector ganadero de Magallanes. René, un gusto saludarte, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, tal vez habría que partir contando qué son las tecnologías de la información geográfica. Estas tecnologías, este concepto engloba tres disciplinas principales, que son los sistemas de navegación satelital, que para que todos lo entiendan son principalmente el GPS, que es algo que ya hace tiempo se utiliza, todos conocemos. Que está en el celular. Que está en el celular hoy día, gratuito, lo tenemos todo, lo podemos utilizar. Los sistemas de información geográfica y la teledetección, que es el uso de imágenes con perspectiva aérea para monitorear el territorio. Que ya no solamente se hace satelital. No, se hace satelital, se hace a bordo de aviones, a bordo de unidades aéreas no tripuladas, o los más conocidos drones, ¿cierto? Y muchos más. Estas tecnologías de la información geográfica hace un tiempo estaban más relacionadas con el ámbito geográfico, eran como específicas del ámbito geográfico. Y hace ya varios años que están metidas de manera transversal en muchas disciplinas, y sobre todo en las de los recursos naturales, agronomía, ingeniería forestal, ingeniería en recursos naturales, que hoy día es muy popular, y muchas más. Entonces pasó de ser del ámbito particular de la geografía a ser algo transversal. ¿Por qué es transversal? Porque fíjense que el título del proyecto dice que es aplicación de estas tecnologías para generar un sistema sustentable. Esa palabra sustentable de hace tiempo que se usa mucho, está muy manoseada.
y lo que nos dice es que tratemos de hacer un desarrollo que sea ambientalmente amigable, socialmente viable, económicamente viable, que junte esas tres partes, ¿cierto? Para que nosotros podamos hacer un desarrollo de ese tipo, hay algo que es básico y que tal vez siempre debiéramos preguntarnos. Si queremos desarrollarnos en un territorio, tenemos que conocer qué es lo que hay en ese territorio. O sea, si no sabemos qué hay en el territorio y cuáles son las características de ese territorio, difícilmente podemos decidir qué hacer en ese territorio. Entonces, por eso el nombre de tecnologías de la información geográfica, porque nos permiten todas estas herramientas, los GPS, las imágenes satelitales que usamos nosotros y los sistemas de información geográfica, a conocer el territorio, a entender las características y en base a ese conocimiento tomar decisiones. En el fondo, todas las tecnologías estas están al servicio de la toma de decisiones para poder hacer manejo en este caso ganadero. Sergio, todo esto que nos acaba de explicar René y que forma parte del proyecto de ustedes, yo creo que es la pregunta más importante. ¿Cómo lo tomó el mundo ganadero, entendiendo que es un tema también generacional esto de esta aplicación de tecnologías hoy día? Esta ganadería que antiguamente era prácticamente agarrar los animales, llevarlos al campo, lo más tecnológico era la manga, si queríamos, el baño por inmersión, en fin, con el tiempo se fue tecnificando, pero hoy día se ha tecnologizado. Es una situación bastante extraña y que también quienes nos ven y nos escuchan dicen, bueno, pero ¿y esto es acorde a esta vida tan sana, tan natural que se quiere vivir en el campo? O sea, creo que se ajusta a los tiempos de hoy. Lo más importante sí es que estas tecnologías vienen ya desde el año 2000 en adelante. Hay varios académicos investigadores que han trabajado en esto, en su momento Ariel Santana, Nilo Kovacic, Sergio Paso, Carlos Olave estuvieron trabajando y de ahí muchos otros fueron cada vez incrementando el uso de estas tecnologías y hoy en día vemos que tiene mucha más inserción. René ha trabajado en talleres con propietarios de predios para poder explicar, hacer el detalle ya práctico de cómo poder manejar estas tecnologías y creemos que el aporte para el diagnóstico predial es muy importante. Acá son extensiones muy grandes de predios. Estamos hablando que un propietario no puede estar todos los días recorriendo 5.000, 6.000 hectáreas de predios y poder tener la visual de qué uno tiene en el campo en estos momentos es muy importante y el aporte que puede generar el proyecto desde el punto de vista de darle un valor ganadero al predio, producto de la productividad que este tiene, o sea, el crecimiento del pasto y la calidad del pasto que tiene, creo que es un aporte que es necesario trabajarlo en esta investigación que estamos desarrollando. Para formular el proyecto, hubo primero que determinar ciertas condicionantes, ciertos problemas, si quisiéramos así determinarlos. ¿Cuáles son esos problemas que ustedes determinaron, esas condicionantes que determinaron que hacía necesario urgentemente formular este proyecto? Hay temas de degradación de praderas que ocurren y para poder dimensionarlo de mejor forma, esta es una herramienta súper importante que nos puede cuantificar las comunidades que existen en los predios. Cuando hablamos de comunidades estamos hablando de los tipos de pastos que uno podría encontrar. Entonces, de esta forma uno puede saber, el ganadero puede saber cuántas hectáreas puntualmente o en metros cuadrados de una determinada comunidad en su predio. Entonces, en el estado del arte o la problemática existente está el tema de la degradación de praderas, pero también es el hecho de poder tener a la mano tecnologías que nos muestren con mayor exactitud valores que tenemos o se podría decir productividades que se generan en el campo. No sé si René algún... Sí, acá tal vez complementando eso que decía Sergio, había una oportunidad y esa oportunidad se empezó a desarrollar desde el 2011 con otros proyectos que llevaba adelante otro colega que tiene que ver con el tipo de desarrollo productivo que hay acá en la región, porque acá es una ganadería extensiva, o sea, como decía Sergio, de grandes extensiones. Y de hace un tiempo hasta ahora ha habido una masificación de los datos de libre disposición, datos satelitales principalmente. Entonces, de hace un tiempo que hay mucho dato satelital, pero esos datos que son gratuitos, me refiero a datos satelitales, a imágenes satelitales, ¿cierto?, de distintos tipos de satélites, de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, que ya tienen unas políticas de uso civil, todos los datos son liberados. Entonces,
Lo que sí, esos datos no tienen un gran nivel de detalle espacial, o sea, son datos que son buenos, son interesantes, pero a veces tienen esa piedra de tope de que no tienen tanto detalle del territorio. Entonces, como los territorios acá son tan extensos, las unidades productivas, hace de que este tipo de datos sean adecuados para trabajarlos acá. Si llevamos esta misma tecnología, estas mismas imágenes, a un sector de desarrollo más intensivo, con superficies más pequeñas, esta tecnología no tiene las mismas oportunidades que acá. Si bien se utiliza también, acá tiene mucho más potencial porque son territorios muy grandes, son territorios planos, que también es un beneficio para hacer aplicar este tipo de tecnología. Entonces, esa oportunidad también ha sido súper importante para que estas tecnologías acá se empiecen a traducir en aplicaciones prácticas que pueden ser de uso real, o sea, de uso muy práctico para el ámbito local. ¿Cuánto tiempo lleva en ejecución este proyecto? De noviembre del 2020. ¿Y tiene fecha de término? Se estima para el 2023, son 2 temporadas que se tienen que estar midiendo. ¿Dónde se está trabajando geográficamente? Entendiendo por lo demás, y esto lo saben bien ustedes mejor que nosotros incluso, de que la geografía magallánica es pero múltiple, ¿no es cierto? Muy accidentada, con distintas condicionantes. ¿Dónde se está desarrollando este proyecto? ¿Y qué esperan recibir? ¿Qué información esperan obtener? Porque asumimos todos de que al momento en que ustedes formularon el proyecto, alguna idea por lo menos tenían respecto a lo que podían encontrar y lo que esperan también de los resultados al final, ¿no? Como mencionó René, hubo un proyecto previo que lo trabajamos del 2011 al 2014 con la misma idea, pero con otros objetivos. Pero era necesario, nos dimos cuenta, como dentro de las conclusiones, de los comentarios finales, que era requerido tener una segunda parte que profundicemos más en el tema de la productividad de los pastizales. Y en ese sentido fue como necesario decir ya, ahora es el momento de presentar. Trabajamos bastante tiempo en esto y afortunadamente pudimos obtenerlo. Con respecto a los predios, hay predios acá un predio en la comuna, en la provincia de Magallanes, y 2 predios en la provincia de Tierra del Fuego. Se trabaja con 3 predios de manera súper intensa, se hacen muchos muestreos dentro del predio para tratar de obtener la mayor cantidad de datos posible y de esta forma después hacer extrapolaciones en otros lugares. Pero la idea principal es poder tener la metodología que pueda ser aplicada en otros predios. Nosotros estamos generando una metodología de trabajo que va a permitir a otros predios realizar tener los mismos resultados que estamos obteniendo en estos predios. ¿Qué representación de la superficie magallánica, de la región de Magallanes productiva, tienen estos predios? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque todos conocemos, lo vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, esta accidentabilidad que tiene nuestra geografía magallánica hace que tengamos distintos escenarios, estamos hablando de distintas características, predios con distintas características, pero hay un común, hay una media general para todos. Entonces, ¿qué representación tiene esto? ¿Por qué lo pregunto? Porque obviamente cuando se termine el proyecto, se obtengan los resultados, los comentarios finalmente y las conclusiones, va a quedar a disposición del sector productivo y van a muchos a querer obtener esa información, van a planificar lo que venga más adelante una vez obteniendo esos resultados. Entonces, ¿cómo es la representación? En un trabajo previo se determinó que en la zona de uso agropecuario de la región hay aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de estepa. Dentro de esta estepa posicionamos estos predios que tienen las comunidades vegetales que uno encuentra habitualmente. La idea fue encontrar esas características que hacen que puedan ser replicables en otros lugares. Ese fue un poco el esquema principal de determinación. No sé si René tiene... Sí, tal vez en relación a la representatividad, porcentualmente de todo eso no es mucho, pero sí son representativos en cuanto a las características y que son de los tamaños habituales. Por ejemplo, tenemos predios de 2.300 hectáreas y unos de 8.000, otros de 3.300, pero algo súper bueno que nos permitió este proyecto es el tema de haber logrado que el proyecto se ejecute sobre 3 unidades experimentales, que eso fue súper bueno,
porque nos está permitiendo hacer un muestreo súper intensivo. Estamos yendo mucho a terreno y a levantar muchos datos. Que ya el otro día conversábamos con Sergio, calculamos ya como 50 días de trabajo en campo, con todas las condiciones, y nos quedan todavía muchos más. Entonces, nos había pasado en otros proyectos que teníamos muchas unidades experimentales y esa capacidad logística se nos hacía un poco agua, o sea, no podíamos abarcar mucho, se nos hacía muy difícil ir a Torres del Paine, ir a distintos lados. Entonces ahora esto nos ha permitido algo súper bueno, que es ir mucho a terreno, levantar muchos datos frecuentes, y esos datos nos van a permitir no solamente tener registros para lograr los objetivos de este proyecto, sino para después pensar en cosas que esos datos nos van a servir mucho después a futuro también. Se entiende que estudios de este tipo requieren de mucha evaluación, de mucha observación, pero desde que se comenzaron, desde ese proyecto previo, ¿no?, a lo que están haciendo hoy día, ¿han ustedes ya notado algunos cambios en cada una de estas superficies? Y lo pregunto porque, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero asumo de que el cambio climático ha sido una condicionante muy importante en esto, en estas estepas, en estos escenarios, en estas superficies. Por lo tanto, desde este proyecto previo del año 2011, del que ustedes hablaban, a de hoy día han habido cambios. Me imagino que el cambio climático ha sido significativo en ello. No hemos evaluado hasta ahora predio el cambio que podría haberse producido entre un predio y otro desde esa época ahora. Más que nada estamos evaluando el punto, la parte productiva actual. Ahora, sí se pueden hacer esas estimaciones, pero el cambio climático estamos viendo, estos veranos fue sumamente seco, al menos en Tierra del Fuego se vio bastante sequía en varios lugares, aguas secas totalmente, que el año anterior, si bien igual pasó por lo mismo, pero no fue tan intenso como este año. No sé si ¿tienes algún comentario, Ronnie? Sí, tal vez lo que se podría complementar ahí es en un proyecto anterior, en ese proyecto que tenía más o menos la misma línea que comentaba Sergio, que estamos haciendo ahora no lo hemos comentado, pero el proyecto tiene la idea, el producto final es obtener un valor ganadero, integrando distintos parámetros de calidad de los tipos de pradera, la cantidad de lo que producen, y eso llegar a lugares que son más valiosos desde el punto de vista ganadero. Ese es como el paquete tecnológico que quiere resultar, que son varias cosas que llegan a eso. En el anterior, ahí había un enfoque más temporal, porque hoy día hay muchas imágenes satelitales. De hecho, uno puede acceder a imágenes desde 1986 hasta la fecha cada 16 días. Entonces, los análisis que se pueden hacer de cambio, que podrían relacionarse con el cambio climático, son muchos. Y antes, en el otro proyecto, se generó un índice de condición del pastizal. En ese índice lo que se hacía era ver cómo era el estado actual de una pradera en relación a su tendencia histórica. Entonces se decía, a ver, este punto tenía una tendencia histórica con todos los datos que tenemos hacia atrás, en ese caso era hasta el 2000, eran 12 años de datos, porque era el proyecto del 2012, y se veía cómo estaba ahora y se veía el promedio histórico. Entonces, si es que esa tendencia, esa pradera tenía una condición más negativa que lo habitual, entonces se levantaba una alerta roja, un semáforo rojo que decía al propietario, ojo, aquí está pasando algo que ese sector está comportándose distinto a cómo se comportaba en la tendencia histórica. Y si estaba en verde, bueno, se va mejorando. Entonces, pero un indicador como podías tener relación o con el cambio climático o también a lo mejor con algún tipo de manejo. Eso no lo evaluamos, digamos, a qué se debía. Era simplemente decir esa alerta. Desde la mirada profesional de cada una de sus especialidades, ya lo dijimos, hubo un proyecto previo, está este otro, esto va cambiando día a día. ¿Cómo hay que mirar este proyecto desde la perspectiva de la continuidad? Porque ya lo decimos, le queda un plazo para terminar, pero esto va cambiando. ¿Qué recomendación harían ustedes, qué llamado harían ustedes como profesionales que están trabajando este proyecto y la necesidad de seguir sosteniendo este tipo de estudios, sobre todo con lo que hemos conversado hoy día respecto a cómo ha ido, por ejemplo, lo que ha significado la baja en la masa ganadera en Magallanes? Ya calculamos que desde que comenzó el año 1876 hoy día hay aproximadamente más de un 50% de baja en la dotación ganadera de la región, y esto aparentemente tiende a ir disminuyendo más. Por lo tanto, este tipo de estudios son fundamentales para poder seguir proyectando por un buen par de años más
tener todavía ganadería. ¿Qué tanta recomendación se hace desde su perspectiva al seguir sosteniendo este tipo de estudios? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, porque este estudio tiene un costo que no es, o sea, que es significativo, no son chauchas, ¿no es cierto? Y hay que seguir invirtiendo en este tipo de proyectos y de estudios. A ver, lo importante es que puedan los propietarios de los predios entender que el diagnóstico predial, mientras más preciso lo puedan hacer, va a ser una herramienta para ellos de toma de decisión importante, para poder ver las cargas animales, que quiere decir la cantidad de ovejas o vacunos que puedan haber en una superficie determinada. Entonces creo que estas tecnologías se hacen más amigables una vez que las van aprendiendo para poder obtener estos datos. Creo que es importante mantenerlas en el tiempo, ir mejorando o generando más indicadores, de tal manera que los propietarios puedan de alguna forma tener esa serie de herramientas que les permitan tomar una decisión más apropiada y que sea un manejo más sostenible en el tiempo. Eso es por un lado. Sí, yo creo que ahí Sergio se refirió bien a ese tema. Lo que yo agregaría a eso es que esto yo creo que va un poco más allá de eso, de responder esa pregunta, sino que porque estas tecnologías y este tipo de proyectos apuntan a eso, a dar información objetiva para que los propietarios y las personas que manejan los campos puedan tomar mejores decisiones, y eso es en el fondo. Pero lo que estamos apuntando con Sergio, con esta línea de investigación, es tratar de que exista un triángulo bien formado acá en la región, un triángulo de esta disciplina, digamos, porque tiene que haber 3 componentes para que funcione bien. Uno es la ciencia, ¿cierto?, que tiene que estar desarrollando, investigando en el área. Tiene que haber un componente de personas que puedan prestar el servicio de esa tecnología, de ese paquete tecnológico, y tienen que existir los usuarios. Y tienen que estar los 3 conectados. Y acá hay varias cosas que han ido funcionando bien, yo creo. Que por una parte, por ejemplo, el PTI Ovino hizo un trabajo súper interesante de hacer esa unión, por ejemplo, con esos talleres que generó el PTI Ovino, de que los usuarios entendieran la tecnología y más de verla de afuera se integraran a la tecnología. Es como cuando uno va al mecánico, ¿cierto? Y entiende más de motor, es mejor, digamos, saber un poco estas tecnologías para entender mejor de qué se trata. Y nosotros esperamos también de que los estudiantes de agronomía de la carrera puedan, digamos, en algún momento estar preparados para poder entregar aplicar esta tecnología. Ese último punto quiero tomar, lo que es el hecho que los estudiantes de hoy en día están aprendiendo cosas nuevas que no existían antes, entonces, o que no se aplicaban tanto en el aula. Entonces, esas nuevas tecnologías son profesionales que van a salir mejor capacitados y también los propietarios pueden tomar esas asesorías de estos profesionales para poder capacitarse y de alguna forma tener mejor entendimiento de esto que estamos desarrollando. René Muñoz, ingeniero forestal, Sergio Raiz, ingeniero agrónomo, ustedes formularon este proyecto que se llama Aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica en el sector ganadero de Magallanes. Algo novedoso, algo que realmente está instaurándose, como bien lo hemos dicho ya en esta última intervención, algo nuevo. Sin embargo, también hay algo que tiene que ir de la mano y que lo hablabas tú recién respecto a estos nuevos profesionales. ¿Cómo estos nuevos profesionales se van a insertarse en este mundo? Porque la verdad es que son muchos profesionales, los campos son muchos, pero las cargas son menores. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo ustedes sugerirían que se haga esto? Desde la perspectiva del entendimiento de que también, vuelvo a lo mismo, recursos económicos, y hoy día los recursos, lo hablábamos al principio, fuera de cámara hablábamos de esta anécdota, significa el precio del cordero. Hoy día cuando uno compra el cordero en el campo y finalmente llega al consumidor a un precio mucho más elevado. Siempre de por medio las lucas, los pesos. ¿Es muy caro una asesoría de este tipo? A eso es lo que quería llegar. ¿Es muy costosa? Yo creo que Porque la primera pregunta es que se van a hacer nuestros amigos productores. A ver, yo creo que una vez que, como estamos generando una metodología, primero vamos a ir viendo el paso a paso de terminar con todo el proyecto y de ahí, en base a eso, podemos colocarle valores a este proceso. Yeah. Y ahí uno puede tener el paquete tecnológico, cuánto es un costo de ello. Sin lugar a duda también está el tema de los profesionales, que cada uno de ellos tiene sus propios valores que puede ir
que pueden ir cobrando, pero yo creo que la tecnología tenemos que esperar que termine el proyecto y de ahí mencionar cuál es el valor que podría tener. Porque esto después se va a poder hacer asesoría predio a predio, productor a productor, ¿no es cierto? Sí, sí, pero también, como dijo René, hay imágenes de libre disposición, hay herramientas hoy en día, también hay software de libre disposición que favorecen un poco el uso de herramientas que no tengan un costo elevado. Claro, hay cosas que también los propios propietarios pueden hacer por su propia cuenta, o sea, con los datos libres, hay cosas que no son tan complejas de realizar, por ejemplo, no sé, digitalización de los recursos, georreferenciación de los recursos más importantes, hay cosas que sí se pueden hacer de manera gratuita. Ahora, algo que sería interesante, que otra parte tal vez es también que en algún momento habría que conversar también de a lo mejor políticas regionales que puedan apoyar el desarrollo de este tipo de asesorías, por ejemplo, no sé, algo que se pueda postular y que, digamos, pueda tener algún beneficio porque en realidad es una mejora no solamente para la unidad productiva, sino también para toda la región, porque en el fondo es el territorio donde vivimos todos, digamos. Ese último punto es importante porque para hacer una inserción de estas nuevas tecnologías dentro del sector es importante que hayan algunas políticas iniciales de apoyo, que estén estos productores punta de flecha que toman estas tecnologías y de ahí el resto va viendo cómo va resultando y se van uniendo en este sector. Así que creo que es importante el punto y ahí pasamos un poco el balón para que pueda después de este proyecto tener reuniones con seremías, con gobierno para que podamos de alguna forma ver cómo se puede implementar esto en el sector agropecuario. Me quedo con eso último, ¿ah? Me quedo con eso último. Muy bien, pues. El tiempo es corto, ya les dije, podríamos estar conversando mucho tiempo más, pero esto es lo que tenemos. Aplicación de tecnologías de la información geográfica para el sector ganadero Magallanes. Un proyecto que estos dos profesionales, René Muñoz, forestal, Sergio Reyes, agrónomo, están trabajando, desarrollando, para que efectivamente podamos, ustedes amigos del mundo ganadero, ustedes amigos productores, tengan información más precisa, más técnica y pueda permitirles entonces tomar determinaciones respecto a cómo va a seguir formulándose el negocio. Yo les agradezco, voy a comprometerlos porque en algún minuto más volvemos a seguir conversando de este proyecto, vamos a hacer el seguimiento que es muy importante. Y a ustedes, amigas y amigos, invitarlos para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en esta conexión rural a través de la plataforma multimedia El Pingüino, siempre con toda esta información tan importante. No se olvide que los medios de comunicación tienen que entretener, informar, pero por sobre todo educar. Y así lo hemos hecho hoy día. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Del ovejero, el viento lo va alejando. Conexión Rural, un programa dirigido a toda la gente de campo, especialmente a quienes se dedican a la ganadería en nuestra extensa región de Magallanes. Conexión Rural, producido por Asociación de Ganaderos de Magallanes, ASOGAMA, Corporación Buenas Prácticas Ganaderas, Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y Codecer Magallanes. Auspiciado por Frigorífico Simonovich. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Ese niño eterno va en su caballo, cuidando a las más pequeñas, su perro va.